Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy, lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, abrimos este espacio también para hablar de las mujeres en tiempos de pandemia. El tema central es la salud de las mujeres ante esta pandemia de COVID-19. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe advierte sobre la desigualdad de géneros que se han agudizado precisamente durante esta pandemia. 7 de cada 10 mujeres trabajadoras en el sector salud, pero solamente el 25% ocupan puestos superiores. De esto también estaremos hablando a lo largo de la siguiente hora. La empresa farmacéutica Merck informa sobre los resultados preliminares de un fármaco oral contra COVID, el cual mostró una reducción de la carga viral. Seguimos muy pendientes de los desarrollos en la investigación de un fármaco. Hay que recordar que hasta ahora no hay un medicamento específicamente creado para tratar COVID-19. Solamente se ha hecho uso de algunos fármacos que ya existían y que se han utilizado para otras enfermedades y que medianamente han ayudado para tratar a pacientes graves con COVID-19. La ONU Mujeres advierte sobre las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en el sector femenino mundial. Todo esto y mucho más, por supuesto, en nuestro programa de hoy. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. COVID-19 con rostro de mujer. La pandemia abrió el telón femenino para demostrar que en cada espacio productivo son ellas quienes tienen la fuerza para lograr el desarrollo de México. En los meses críticos por la emergencia sanitaria fueron las mujeres quienes tuvieron que salir de casa para llevar el sustento al hogar, pero también quienes se han visto más afectadas en su salud. Diversas enfermedades invaden el sector femenino mundial, que acompañado con el coronavirus su salud se agrava, aunado a la situación económica, social, ambiental y violencia. Diversos organismos internacionales han lanzado diversas acciones para mitigar los efectos y el impacto de la pandemia en cada sector. Sin embargo, estos, como en otros programas, no se ven reflejados de manera inmediata. La Comisión Interamericana de la Mujer emitió un informe titulado COVID-19 en la vida de las mujeres, razones para reconocer los impactos diferenciados, en el cual establece al menos 6 puntos, enfoques transversales, la toma de decisiones, violencia contra las mujeres y las niñas, los cuidados y los derechos económicos de las mujeres, así como la salud de las mujeres y grupos en situación de mayor riesgo. La secretaria ejecutiva de la Comisión, Alejandra Mora, señala que las emergencias internacionales provocan impactos específicos sobre las mujeres y profundiza las desigualdades de género existentes en el hogar, hospitales y centros sanitarios, en el trabajo y en la política.
Textualmente señala, esta realidad requiere que la participación igualitaria de las mujeres en las decisiones y el enfoque de género sean elementos centrales de las políticas de mitigación y recuperación de la crisis. Indica que al no considerar un enfoque de género en las acciones para erradicar la pandemia, profundizará las desigualdades con efectos que se prolongarán en el largo plazo y serán difíciles de revertir. En el rubro de la salud, señala el documento de la Comisión Interamericana que las mujeres están más expuestas en los servicios de salud. En la región, la mitad del personal médico y más del 80% del personal de enfermería son mujeres. El porcentaje más alto del mundo son una minoría en los cargos de decisión y enfrentan una brecha salarial de 28%. Las políticas deben valorar la sobrecarga de responsabilidades de trabajo productivo y reproductivo y su impacto en la salud física y mental de las mujeres. Mientras que un informe sobre las mujeres y la salud emitido por la Organización Mundial de la Salud antes de la pandemia COVID-19 muestra que la salud de las mujeres es una preocupación, siendo una prioridad urgente. Las enfermedades crónicas degenerativas, cáncer cervicouterino, los riesgos de salud vinculados con el embarazo y el parto es donde hace mayor énfasis. Además, se pone de manifiesto las consecuencias y los costos que acarrea no atender los problemas de salud en el momento apropiado de la vida de las mujeres. Con la pandemia COVID-19, a un año de que surgió, la salud de las mujeres se ha visto más deteriorada en un mundo desigual y los programas de salud en las naciones muestran una balanza desequilibrada al no garantizar el bienestar femenino, informó Isaura López Villalobos. Vamos al informe diario de la Organización Mundial de la Salud, que tiene su sede en Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, nos lo presenta. Cristina, te escuchamos. Adelante con el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de coronavirus volvieron a ascender ayer a casi 500.000 contagios diarios, haciendo un total de 116.000 en toda la pandemia, según los datos que maneja la Organización Mundial de la Salud. La tendencia mundial a la baja se ha perdido también en el número de muertes, ya que en el día de ayer se registraron unas 10.000 en consonancia con las últimas semanas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que las medidas básicas de prevención recomendadas y utilizadas para evitar contagiarse con el coronavirus funcionan contra sus nuevas variantes, aunque éstas hayan mostrado una mayor capacidad de transmitirse de una persona a otra. Los responsables de la organización han mostrado su preocupación por lo que está ocurriendo en países como Brasil, donde la curva de la pandemia continúa ascendiendo, mientras que algunas autoridades se muestran a favor de reducir las restricciones dictadas para frenar la propagación del coronavirus. Brasil ha roto últimamente uno y otro récord de muertes diarias atribuidas a la COVID-19, con 1.800 registradas ayer, según los datos que ofrece el organismo con sede en Ginebra. No es el momento para que los países se relajen, ha recordado el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan. Ryan ha pedido que otros países no caigan en los mismos errores que cometieron los europeos antes y durante el periodo de Navidad y fin de año, que dio lugar a una nueva ola de la enfermedad y a nuevas restricciones para controlar la transmisión del virus. Con respecto a la vacunación, hasta ahora 13 de los 27 países considerados en crisis humanitaria por la ONU han recibido más de 12 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus del programa COVAX, pero se estima que se han administrado menos de 500.000. En el Día de la Mujer, la Federación Internacional de la Cruz Roja ha recordado que el impacto que ha tenido la pandemia en las mujeres ha sido mayor que en los hombres y que la crisis sanitaria ha contribuido a aumentar la brecha de género en muchos países. En total, las mujeres constituyen el 70% de la fuerza de trabajo sanitaria, pero detentan solo el 25% de los roles senior y están peor retribuidas. La diferencia de género en el sector de la salud es más elevada que en otros sectores, un 25%, lo que la Organización Mundial de la Salud ha tildado de inaceptable. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia.
Esta tendencia que todavía registra en algunos puntos un incremento está ocurriendo ya cada vez en más países. La ONU decía que en las últimas semanas se había notado un descenso importante en el número de casos de COVID-19 en el mundo. Sin embargo, en las últimas semanas esta tendencia cada vez se hace más lenta hacia abajo. Preocupa sin duda alguna que no haya todavía un control definitivo sobre el número de contagios. Y hablando de ello, precisamente lo que han dicho las autoridades y los especialistas es que es muy difícil rastrear cada uno de los casos de COVID-19 en el mundo. Es imposible muestrear a toda la población por la manera como se comporta la pandemia de COVID-19. Se pueden hacer estimados basados en un muestreo probabilístico sobre la población en general, pero desde los primeros meses de la irrupción del virus SARS-CoV-2, el Imperial College daba a conocer el subregistro por países. En el marco del Open Data Day 2021, el epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso lo explica. Alemania con un subregistro de 10 veces la cantidad de casos, Italia con un subregistro de 64X, Francia con un subregistro de 53X, Reino Unido con un subregistro de 105X. México realmente nunca tuvimos un estimado real de cuál era el subregistro que teníamos, pero pues esa es la realidad. La realidad es que la información que nosotros analizamos y que presentamos parte de un muestreo. No del total de los casos, porque esos nunca van a existir, porque no hay manera de certificar o de verificar o de confirmar a todas las personas que están enfermas, debido a que un gran porcentaje de los que se enferman son asintomáticos. En esta pandemia, especialistas de distintas disciplinas se dieron a la tarea de traducir los datos oficiales para que las personas pudieran tomar decisiones. Publicaron mapas, gráficas y la tendencia de una manera más clara de fácil comprensión. Informó Elizabeth Ortiz. La empresa farmacéutica Merck y un laboratorio estadounidense informaron sobre los resultados positivos de un fármaco oral contra COVID-19 que están diseñando, el cual mostró una reducción de la carga viral. En un comunicado, la directora de medicamentos Wendy Painter menciona que los resultados preliminares los alientan, ya que redujo de manera significativa la carga viral en los pacientes después de 5 días de tratamiento. La segunda fase de la prueba, los ensayos hay que recordar, tienen 3 fases antes de su posible comercialización, se llevó a cabo en 202 pacientes extrahospitalarios que tenían COVID-19 con síntomas. No hubo alerta en cuanto a seguridad y de los 4 incidentes graves reportados, ninguno fue considerado en relación con el fármaco estudiado, se informó por parte de encargados del laboratorio de Estados Unidos. La empresa Merck interrumpió su trabajo sobre 2 vacunas contra COVID-19 a finales de enero, pero continúa investigando 2 tratamientos contra la enfermedad, incluido el Molnupiravir, desarrollado por la empresa estadounidense Ridgeback Bio. Bueno, estaremos esperando, por supuesto que ansiosos, esta tercera fase de este posible medicamento contra COVID-19. Y en más información, advierte ONU Mujeres sobre las repercusiones de la pandemia COVID-19 en el sector femenino mundial. Coinciden organismos internacionales que apoyan a las mujeres como ONU Mujeres, que las consecuencias provocadas por la COVID-19 están recayendo con más fuerza sobre las mujeres. ¿Pero por qué está sucediendo esto? Dicen los especialistas que la fuerza de trabajo de muchas de las industrias de la economía formal que se vieron directamente afectadas por las cuarentenas y los confinamientos, como el sector turismo, restaurantes, producción de alimentos, tienen un gran porcentaje de participación las mujeres. También ellas representan un gran porcentaje de la economía informal en los mercados y la agricultura informales en todo el mundo. Tanto en las economías desarrolladas como en aquellas en desarrollo, las mujeres son la inmensa mayoría en muchos de los trabajos del sector informal, como el trabajo doméstico y de cuidados. Al mismo tiempo, las mujeres cargan por lo general con gran parte de los cuidados. Incluso, antes de la COVID-19, las mujeres realizaban el triple de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en el hogar, en comparación con los hombres. En estos días, aquellas mujeres empleadas en el sector formal y que tienen hijas o hijos, se debaten entre su empleo, si aún lo conservan, el cuidado infantil, la educación en el hogar, el cuidado de personas mayores y el trabajo doméstico. Los hogares encabezados por una mujer son particularmente vulnerables.
En segundo lugar, la crisis está teniendo impactos en la salud y la seguridad de las mujeres. Además de las consecuencias causadas directamente por la enfermedad, las mujeres sufren también la dificultad de acceder a servicios básicos de salud materna, debido a que se han redirigido todos los servicios a las necesidades médicas esenciales. Por último, según el documento de ONU Mujeres, llama la atención que muchas de las personas a cargo de las decisiones en el proceso de diseño y ejecución de la respuesta frente a la pandemia han sido hombres, informó Rocío López Fonseca. Un funcionario de la Agencia Europea de Medicamentos pidió a los integrantes de la Unión Europea abstenerse de otorgar aprobaciones nacionales para la vacuna rusa Sputnik V contra COVID-19 mientras los expertos revisan su seguridad y eficacia. Necesitamos documentos que podamos revisar. Por el momento tampoco tenemos datos sobre personas vacunadas. Por eso aconsejaría urgentemente en contra de otorgar una autorización de emergencia nacional. Así lo dijo la directora de la Junta Directiva de esta organización que representa a las agencias de medicamentos en Europa. Podemos tener la Sputnik V en el mercado aquí en el futuro cuando se hayan revisado los datos apropiados, dijo la directora de la Agencia Europea de Medicamentos. Indicó que los paquetes de datos provienen de fabricantes rusos, los cuales se revisarán de acuerdo a los estándares europeos de calidad, seguridad y eficacia. Cuando todo esté aprobado, también se autorizará en la Unión Europea. La Sputnik V ya ha sido aprobada o está siendo evaluada para su aprobación en 3 Estados miembros de la Unión Europea. Se trata de Hungría, Eslovaquia y la República Checa. Y los funcionarios de la Unión Europea han dicho que Bruselas podría iniciar negociaciones con los fabricantes de vacunas si al menos 4 países miembros lo solicitan. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucho más a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe advierte sobre las desigualdades de género que se han agudizado, por cierto, durante esta pandemia de COVID-19. Un año después de la llegada del coronavirus a América Latina y el Caribe, la pobreza, la desigualdad y el desempleo avanzaron a un ritmo sin precedente en la región, convirtiéndola en la más afectada por la COVID-19 en el mundo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó recientemente un análisis del impacto de la pandemia que alerta una vez más sobre los problemas estructurales en los países de la región y llama a invertir en un estado de bienestar y una sociedad del cuidado. Pero eso no es todo. Resaltó también que las más perjudicadas ante esta grave crisis económica y social han sido las mujeres. La crisis sanitaria por COVID-19 ha evidenciado desigualdades de género preexistentes, en este caso, en el impacto en las necesidades específicas y en el acceso a la salud de las mujeres. Garantizar medidas efectivas de prevención y atención a la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva y salud mental, durante el periodo de contingencia y en la fase de recuperación, deben de ser una prioridad. La carencia económica y la ausencia de sistemas de seguridad social pueden impactar en que mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad se vean privadas de atención básica en salud vital. El Panorama Social de América Latina 2020 da cuenta de una contracción del Producto Interno Bruto regional de 7,7% y del cierre de 2,7 millones de empresas, con el consecuente incremento del desempleo, que afecta desproporcionadamente a las mujeres, informó Rocío López Fonseca. Ovidio Castro es nuestro compañero corresponsal de la agencia EFE en Colombia y nos presenta el informe de lo que está ocurriendo ahí, las cifras actualizadas. Ovidio, te escuchamos, adelante. Hola, buenos días Belén, buenos días a todo el auditorio de Canal 44.
Colombia, uno de los países de Latinoamérica más afectados por la pandemia del coronavirus, acumula más de 2,2 millones de contagios y se acerca a los 59.000 fallecidos. El país ha superado el segundo pico de la pandemia y por eso ha suavizado las medidas adoptadas por el gobierno del presidente colombiano Iván Duque para quitarle velocidad a la expansión de la COVID-19. Actualmente, en algunas ciudades rigen restricciones para evitar aglomeraciones en los comercios. Sin embargo, esas medidas ya terminaron en Bogotá, ciudad que con cerca de 8 millones de habitantes es la más poblada de Colombia. Adicionalmente, en todo el país se autorizó el regreso a las aulas de clase de colegios públicos y privados, así como el de las universidades en un modelo que mezcla lo virtual y lo presencial. La primera cuarentena y la más larga fue la impuesta por el gobierno, que duró 120 días entre el 20 de marzo y el 1 de septiembre de 2020. Las autoridades de salud detectaron el primer caso de esta pandemia el 6 de marzo del año pasado. 10 días después se informó del primer fallecido, un taxista en la ciudad de Cartagena de Indias. El país ha vivido días críticos por cuenta de la pandemia, pero el más difícil fue el 15 de enero pasado, cuando las autoridades de salud informaron de 21.078 contagios, el más alto hasta ahora. En cuanto al número de fallecidos, el más numeroso fue el 22 de agosto del año pasado, día en el que la cifra fue de 400 muertos. El país sigue librando una batalla contra la COVID-19, para lo cual ha hecho millonarias inversiones para adquirir unidades de cuidados intensivos y capacitado a los profesionales de la salud. En esa dirección, comenzó a desarrollar el Plan Nacional de Vacunación el 17 de este mes y a la fecha ha inmunizado casi 40.000 personas. El Plan Nacional de Vacunación tiene como objetivo inocular este año a 35,2 millones de personas, equivalentes al 70% de la población nacional, para alcanzar la inmunidad de rebaño. Desde Colombia, informó Ovidio Castro Medina de la agencia EFE para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Ovidio, por este informe. Y miren, en Australia suspenden las inoculaciones con un lote de la vacuna de COVID de AstraZeneca como medida de precaución mientras se investiga la muerte de una persona y la enfermedad de otra después de las inyecciones. La Oficina Federal para la Seguridad en el Cuidado de la Salud recibió 2 informes en una conexión temporal con una vacuna del mismo lote de la vacuna AstraZeneca en la clínica del distrito de Sued, en la provincia de Baja Austria. Una mujer de 49 años murió como resultado de graves trastornos de la coagulación, mientras que una mujer de 35 años desarrolló una embolia pulmonar y se está recuperando. La embolia pulmonar es una enfermedad aguda causada por un coágulo de sangre desprendido. Actualmente no hay evidencia de una relación causal con la vacuna, así lo aclaró la Oficina Federal para la Seguridad en el Cuidado de la Salud. Medios de información suizos informaron que las mujeres eran enfermeras que trabajaban en la clínica Sued. Una de las organizaciones del gobierno dijo que la coagulación de la sangre no estaba entre los efectos secundarios conocidos de la vacuna y que prosigue su investigación para descartar por completo cualquier posible vínculo. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Belén. Buen día. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, hoy en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que nos pone sobre la mesa, doctor, uno de los grandes temas también, la pandemia en medio de una situación ya de por sí complicada para las mujeres en el mundo. Indudablemente, Belén. Bueno, por principio de cuentas, creo que el Día Internacional de la Mujer y su conmemoración es un llamado a todo el mundo al reconocimiento de los derechos humanos, al reconocimiento en todo momento de la equidad de género, de la no violencia. Y no solo la no violencia, sino además de esto, la paz plena y, por qué no decirlo, la felicidad a la que mujeres de todo el mundo tienen derecho. Y estamos en circunstancias muy diferentes aún en todo el mundo. Entonces creo que, por principio de cuentas, aun cuando la conmemoración
es el 8 de marzo. Es algo que debemos de tener presente todo el año y cada minuto. Efectivamente, Belén, tal como tú lo manifiestas, la pandemia de COVID-19 ha evidenciado la profundidad de esas inequidades, de esas desigualdades de género que existen en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas, en su apartado ONU Mujeres, ha publicado algunos documentos que hablan al respecto, muy interesantes, por cierto, y que invitamos a nuestra amable audiencia a que los revise. Son de mucha profundidad. Y en próximas fechas habrá 2 foros sobre equidad de género y le van a dar mucha importancia y contexto a lo que ha ocurrido a lo largo de la pandemia. Uno de estos foros tendrá verificativo del 29 al 31 de marzo en México, y el mes próximo, no recuerdo las fechas exactas, pero será en Francia. ONU Mujeres señala, entre otras cosas, que el impacto que ha habido en el caso de las mujeres con respecto a COVID-19 está predominantemente en el lamentable hallazgo de que son principalmente mujeres las que han perdido empleos con motivo de la pandemia de COVID-19. Tanto empleos del ámbito formal como también del apartado de la informalidad. Pero esto evidentemente con mucho impacto económico para las familias. Recordemos que cada vez un más alto porcentaje de familias tienen sustentada su economía en el trabajo de la mujer. Segundo, la Organización de las Naciones Unidas sugiere que el cuidado de pacientes que han tenido su manejo en casa, pues ha recaído predominantemente en mujeres. Mujeres que han cuidado a sus padres, evidentemente a sus hijos, a su pareja, y que con motivo de estos cuidados, de igual manera, en muchas ocasiones han perdido un empleo, han dejado de tener sus actividades económicas y de desarrollo profesional. Las mujeres, por naturaleza y antonomasia, han sido particularmente solidarias con causas sociales, pero además con las necesidades personales de su familia, etcétera. Es la mujer quien siempre está ahí. El otro aspecto, Belén, ha sido pues lo relativo al cuidado de la educación de los hijos. Estos pequeños, particularmente de educación básica, que han tenido que transitar a la modalidad virtual, a las plataformas digitales para continuar con su educación. Y esto evidentemente le ha duplicado o triplicado el trabajo a las mujeres. Esos cuidados, ese seguimiento que las madres de familia han dado a este aspecto de la educación. Entonces creo que particularmente estos aspectos han sido de mucho impacto. Y el último de ellos, señalado también en algunos documentos de la Organización de las Naciones Unidas, es el que hemos platicado en esta mesa en diversos momentos, Belén. Lamentabilísimo, la violencia intrafamiliar.
¿Le parece si con Sí, esto, que porque es importantísimo, doctor, Sí. para dedicarle el tiempo que merece? Con esto regresamos después de la Claro pausa. que sí. Vamos a la pausa, regresamos. Hoy en el Día Internacional de las Mujeres hablamos precisamente de las mujeres en un contexto de una pandemia como COVID-19. Y mire, en el sector salud, 7 de cada 10 trabajadoras de la salud son mujeres. Solamente el 25% ocupan puestos superiores. Las trabajadoras de la salud se enfrentan a un aumento de la carga de trabajo, una brecha salarial de género, escasez de equipo de protección personal que se adapte a ellas y el acoso y la violencia mientras responden a la pandemia en el frente. Ellas representan el 70% de la fuerza laboral de salud, pero solo ocupan 25% de los puestos superiores, reporta la Organización Mundial de la Salud en la región de Europa. Estamos sumamente preocupadas por el impacto que la pandemia ha tenido en la salud mental y el bienestar de las mujeres en el personal sanitario y más allá, señaló Natasha Azzopardi-Muscat, directora de la División de Políticas y Sistemas de Salud de la OMS en Europa. Mujeres que ocupan puestos de liderazgo en la región compartieron su experiencia. Marija Zdravkovic es directora ejecutiva del Centro Médico del Hospital Universitario en Belgrado, Serbia. Contó que una vez que pasaron al modo COVID completo, su equipo tuvo menos de 24 horas para trasladar a 248 pacientes sin COVID a otros hospitales y hacer todos los preparativos epidemiológicos para operar como el principal centro de atención para pacientes que adquirieron el SARS-CoV-2 para toda la región de Belgrado. Como presidenta del grupo de trabajo del Royal College of Surgeons en Irlanda sobre la mejora de la igualdad de género en la cirugía, la doctora Deborah McNamara y su equipo encontraron múltiples barreras para la progresión de la carrera de las mujeres en la cirugía, que sigue siendo un campo dominado por hombres. Actualmente las mujeres representan solo el 7% de los consultores quirúrgicos en Irlanda. Ellas descubrieron que incluso los estudiantes en la escuela tienen una percepción clara sobre quién es cirujano y qué aspecto tiene. Y a menudo no piensan en mujeres cuando piensan en un cirujano. Muchas estudiantes de medicina ni siquiera consideraron una carrera en cirugía, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, científicos nombran a la bioquímica húngara Katalin Karikó como la madre de la vacuna contra el SARS-CoV-2. En el marco del Día de la Mujer vale la pena destacar la enorme contribución que una de ellas tuvo para enfrentar la pandemia contra la COVID. Se trata de quien es considerada por sus colegas científicos como la madre de la vacuna contra el SARS-CoV-2, la bioquímica húngara Katalin Karikó. En una entrevista concedida al diario El País, explicó que sus descubrimientos han sido fundamentales para hacer posible las dos principales vacunas, que en cuanto avance más la inmunización, será controlada la pandemia. Después de estudiar biología en Hungría, Karikó fue a Estados Unidos para hacer el doctorado en 1985 y jamás regresó. La científica no recibió apoyo inmediato, incluso fue rechazada por varias farmacéuticas ante la petición de recursos para financiar su investigación. Durante toda una década, la de los 90, nadie apoyó la idea de Karikó, hacer tratamientos y vacunas basadas en la molécula del ARN, exactamente la misma que usan las de Moderna y BioNTech contra el coronavirus. Ella solicitaba $10,000 para financiar su investigación. Ahora Moderna y BioNTech han recibido cientos de millones de euros de fondos públicos para desarrollar en tiempo récord sus vacunas de ARN mensajero, la misma idea que Karikó y otro pequeño grupo de científicos intentó impulsar hace 30 años sin éxito. El ARN es una molécula sin la que no podría existir la vida en la Tierra. Es el mensajero encargado de entrar en el núcleo de las células, leer la información que contienen las instrucciones genéticas, el ADN, y salir con la receta para producir todas las proteínas que necesitamos para movernos, ver, respirar, reproducirnos y vivir. Karikó quería usar las células del propio enfermo para que fabricasen la proteína que les curaría inyectándoles un pequeño mensaje de ARN. Algunos científicos y organismos internacionales no descartaron que la bioquímica húngara Katalin Karikó podría ser una de las candidatas al premio Nobel.
informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta muy bonita historia, doctor. No sé si el calificativo cabe, pero vaya que es apasionante la historia de esta científica. Hace ya varias semanas, si no es que poco más de un mes o poco más, el periódico El País publicó una amplia entrevista con Katalin Karikó y hablaba de esto precisamente, doctor, del trabajo que le costó convencer a los científicos de que apoyaran el desarrollo de vacunas basado precisamente en el ARN mensajero, que es hoy por hoy, pues sí, el rey de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Efectivamente, Belén, lo hemos comentado aquí, esta plataforma extraordinaria, novedosa, sin precedentes, RNA mensajero como molécula que una vez traducida en el interior de la célula humana, va a generar proteína espicular para que despierte el sistema inmune. Pues ojalá y la doctora Karikó muy pronto sí tenga una nominación a Premio Nobel, porque lo que ha significado o lo que va a significar la vacuna contra COVID-19 indudablemente va a ser un hito en la historia. Se trata de una de las más grandes pandemias y el que la vacuna sea una de las herramientas fundamentales para su control y mitigación, pues merece todos los reconocimientos, Belén. Claro, y doctor, es muy importante esto que nos recordaba nuestra compañera Rocío. Fue una investigación que esta científica empezó hace más de 30 años. Para quienes no confían todavía en esta plataforma y que dicen, ¿cómo de la noche a la mañana aparece algo que casi mágicamente crea una vacuna contra SARS-CoV-2? Es una investigación de varias décadas, claro, en la que ella estuvo insistiendo y buscando laboratorios que lo quisieran desarrollar. Finalmente encontró este laboratorio muy pequeñito en Alemania, BioNTech, que le dio la oportunidad. Y tenían ya varios años también trabajando con ese laboratorio hasta que se presentó la gran oportunidad, la pandemia de COVID-19. Efectivamente, Belén, indudablemente mucha tenacidad, mucha disciplina, como caracteriza a las mujeres, y de verdad que qué alto reconocimiento y ojalá y pronto tenga nominación a Premio Nobel. Así es, doctor, justo hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer, que como usted ya lo decía, esta pandemia ha evidenciado mucho de las facturas pendientes que hoy por hoy todavía se tienen con las mujeres, y uno de ellos, lo decía doctor, el tema de la violencia. Sí, Belén. Sí, no solo ONU Mujeres, muchos organismos internacionales han sugerido que se ha profundizado la violencia intrafamiliar, particularmente contra las mujeres. Algunos estudios han mostrado incremento en la separación y divorcios. Algunos estudios han mostrado incremento en violencia física, pero también en violencia psicológica, que es más frecuente que la violencia física. Y es que cuando en un escenario familiar existe anticipadamente indicios de violencia, una situación como la vivida con COVID-19, a través del aislamiento social, a través de todos esos escenarios en los que nos hemos visto inmersos de no salga a la calle, salga lo menos posible, etcétera, pues ha generado condiciones que podrían haber incrementado estos fenómenos. Situación verdaderamente lamentable. En un escenario en el que, al contrario, la ayuda, la solidaridad, el fortalecer los lazos familiares era fundamental o es fundamental para seguir enfrentando la pandemia de COVID-19, porque esto no ha concluido. Si bien los números han mejorado importantemente en cuanto a los contagios diarios, los fallecimientos diarios, y me refiero al mundo como globalidad,
y esto mostrado por diferentes agencias, tanto la Organización Mundial de la Salud, el Instituto de Métrica en Salud de Washington, que muestra una clara disminución de la curva pandémica, pero esto no ha concluido, al contrario, creo que es el momento de apretar más, ser más contundentes, disciplinados como individuos y como sociedad, para lograr de una vez por todas aplanar la curva, pero abajo, en el piso, y que con la llegada de las vacunas pues logremos un más rápido control de la pandemia. Claro. Entonces se va a necesitar de eso, del fortalecimiento de lazos familiares, mayor solidaridad, cuidar todos esos detalles para que no ocurran más fenómenos como los que hemos estado viendo de mayor violencia intrafamiliar, sobre todo contra las mujeres. Claro, lo decían desde las etapas más tempranas de esta pandemia, doctor, que muchas mujeres habían quedado atrapadas con sus verdugos en casa y que era prácticamente imposible ya salir y buscar ayuda en medio de este confinamiento tan severo, sobre todo en los primeros meses de esta pandemia. Y como usted también lo decía, doctor, esta pandemia ha evidenciado que los roles al interior de las familias no estaban siendo necesariamente equitativos. Así es. Hoy por hoy las mujeres siguen recibiendo la mayor carga de trabajo aún en confinamiento. Con esto regresamos, doctor. Claro que sí, Belén. Después de la pausa. ¿Cómo no? Una lucha que se ha enfrentado durante décadas, si no es que siglos, el encontrar precisamente los espacios, las oportunidades para las mujeres. Y una pandemia como COVID-19 retrasó algunos de los avances que se tenían en ese terreno. El progreso de las mujeres en el trabajo podría volver a los niveles de 2017 para finales de este año como resultado de la pandemia de COVID-19. Según un análisis realizado para el Índice Anual de Mujeres en el Trabajo del Pew Research Center, que mide el empoderamiento económico de las mujeres en 33 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Las mujeres resienten el daño de la COVID-19 de una manera desproporcionada de acuerdo con las políticas de respuesta y recuperación de sus gobiernos. Durante 9 años, los países de la OCDE lograron avances consistentes en el empoderamiento económico de las mujeres, pero con esta enfermedad en el entorno, la tendencia se revertiría. Para reparar el daño causado por la COVID-19 a las mujeres en el trabajo, incluso para 2030, el progreso hacia la igualdad de género debe ser 2 veces más rápido que su tasa histórica. Entre 2019 y 2020, la tasa de desempleo anual de la OCDE aumentó en 1.7 puntos porcentuales para las mujeres al pasar de 5.7 a 7.4%. En Estados Unidos, la tasa de desempleo femenino aumentó bruscamente del 4% en marzo de 2020 al 16% en abril del mismo año. La tasa de desempleo terminó con 6.7%, 3 puntos porcentuales más que el 2019. En Reino Unido, entre julio y octubre de 2020, se despidió un total de 15.3 millones de puestos de trabajo. En el caso de los empleos con licencia para los que se conocía el género, el 52% de estos eran de mujeres, a pesar de que ellas solo representaban el 48% de la fuerza laboral, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth Ortiz. Doctor, hablamos entonces de estas desigualdades que han quedado evidenciadas aún más con la llegada de esta pandemia de COVID-19. Hablamos, por ejemplo, de los roles en el hogar, cómo quedó evidenciado que las mujeres, además de atender los quehaceres domésticos, hoy tienen que hacerse cargo también de la educación de los niños y atender su propio trabajo. Ha habido muchos hogares donde a los hombres les ha costado involucrarse, aunque se han dado cuenta de lo que ocurre realmente al interior de un hogar. Sí, Belén. Hay honrosas excepciones en donde la pareja tienen una alta colaboración, hay solidaridad, se reparten este doble trabajo que ha surgido con motivo de la pandemia, pero también hay con mucho lo contrario. La mujer que
frecuentemente debe levantarse mucho más temprano para que el tiempo alcance, porque el hijo o los hijos tienen que entrar a las plataformas electrónicas para llevar a cabo sus clases, o por la vía televisiva, como el caso de algunos países, el caso de México, que también está con clases en educación básica a través de las televisoras. Pero la mamá está ahí en todo momento haciendo el trabajo tutorial, haciendo además el trabajo de siempre en el hogar, y eso pues ha representado mucho más cansancio físico, psicológico en muchos momentos, porque también hay que decirlo, cuántos padres de familia, mujeres y hombres, no tenían experiencia con plataformas digitales, con sistemas digitales, electrónicos, computacionales, etcétera, y hubo que sacar la casta para poder ayudar a los hijos con estas actividades a distancia, etcétera. Entonces, pero además suma a lo anterior, Belén, y esto lo digo con pleno conocimiento de causa, porque siendo médico que ha venido atendiendo a muchísimos pacientes con COVID, lo he visto en escenarios familiares, todo lo que acabamos de platicar, pero además de eso, la mujer que se ve involucrada en la atención de su padre o su madre con COVID, o de alguno de los integrantes de su familia nuclear con COVID, y es ella la que está ahí, la que está de forma solidaria en todo momento, no solo sufriendo por este escenario, sino también llevando al paciente en cuestión a recibir la atención, trayendo los medicamentos, vigilando su administración adecuada, etcétera. Bueno, esto ha sido mucho del escenario del rol de la mujer ante la pandemia de COVID-19, y por eso ONU Mujeres, pero múltiples agencias nacionales e internacionales han puesto de manifiesto precisamente todos estos aspectos impactantes a la vida de la mujer con motivo de la pandemia de COVID-19. Algo que nos debe hacer reflexionar mucho, y particularmente después, a partir de la reflexión, pues llevarnos a ser más colaborativos a todos como sociedad, hombres y mujeres, a todos llevarnos a ser más igualitarios, con un compromiso social en igualdad de circunstancias, ¿verdad? Y no dejar tanto trabajo y tanta responsabilidad ante una crisis sanitaria como COVID-19 a la mujer, que sin lugar a dudas ha sido quien más impacto ha tenido desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista de el sufrimiento por la pérdida de empleo, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos ya comentado. Claro, doctor, ¿cómo han enfrentado las mujeres en cuestión de salud esta pandemia, doctor? Mira, Belén, las mujeres han tenido porcentualmente, proporcionalmente menos COVID que los hombres. La mayor parte de casuísticas hablan de una proporción de 6-4, 6 hombres y 4 mujeres de cada 10. También la proporción de letalidad ha sido mayor en el hombre que en la mujer. La pregunta es, ¿se cuida mejor la mujer? Es posible. En el ámbito médico,
lo vemos en el escenario de cada día, Belén. Las mujeres acuden con mayor disciplina a realizarse estudios para la detección oportuna de enfermedades diversas, cáncer de mama, cáncer cervicouterino. Las mujeres son más cumplidas con sus citas para la atención de enfermedades crónico-degenerativas. Es muy común que veas mayor disciplina en el cuidado de su diabetes, de su hipertensión. Y me atrevería a decir, Belén, que podríamos encontrarnos algún estudio por ahí relativo al uso de cubrebocas, y quizás las mujeres lo están utilizando de forma más disciplinada, lo están utilizando con la frecuencia más adecuada, etcétera. Todo esto contribuye finalmente a esa proporción. No recuerdo una casuística en donde haya predominado la afectación de COVID-19 en mujeres respecto de hombres en cuanto a lo sanitario. En todas, la proporción ha sido de 4 a 6 aproximadamente. Y yo creo que tiene que ver mucho esto que usted menciona, doctor, la vigilancia médica, la medicina preventiva, en el que las mujeres están regularmente más atentos. Son las mujeres las que empujan a veces a los hombres, pero cuesta trabajo que cumplan con estas revisiones, doctor. Tú lo dices bien, frecuentemente son las que empujan para que los hombres nos cuidemos mejor y que estemos más atentos a nuestra salud y a al cuidado de esas enfermedades crónico-degenerativas. Tú lo ves hasta en los escenarios del día a día, en tu propio consultorio. Es mucho más frecuente que sea la mujer la que está llevando a un hombre a que controle su diabetes, su hipertensión, etcétera, etcétera, y las mujeres solitas acuden con esa disciplina, con esa convicción de que deben hacerlo. Pues en este Día Internacional de la Mujer, doctor, nuestro reconocimiento también a las trabajadoras de la salud en todos los ámbitos, que también hablamos, por ejemplo, de las enfermeras, que todavía en su mayoría siguen siendo mujeres. Claro que también hay enfermeros, pero que siguen siendo hoy por hoy el gran corazón, digamos, de mucha de la atención médica. Doctor, el tiempo se nos terminó. Efectivamente, desde aquí un fuerte abrazo solidario, pero más en el contexto de la equidad y en el contexto del respeto por los derechos humanos de las mujeres, que debe ser inherente a cualquier sociedad. Desde aquí, entonces, ese abrazo solidario. Doctor, muchas gracias, como siempre. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Muchas gracias. Gracias, el infectólogo doctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos vamos y nos escuchamos y nos vemos en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.